Buenas noches a todos los que se están metiendo a este live. Oigan, les quiero mostrar mi barriguita. Miren cómo está, ya está creciendo. Y eso me tiene súper feliz. Estoy como demasiado feliz tratando de mostrar mi barriga a todo el mundo. Por ahí vi que Pau, Fer, Yane están conectadas. Buenas noches. Bueno, hoy quiero hablarles, vamos a charlar rico y vamos a hablar, por supuesto, de este tema que tanto me tiene súper emocionada y como a la expectativa, que es el embarazo. Hoy tengo una invitada, mi Adri Divina, hoy tengo una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de las emociones y el embarazo. Mi Lau hermosa, te estaba pensando más que nunca ahorita y más con este live. Bueno, voy a esperar a que se meta mi invitada. Y bueno, en este live, yo lo que quiero que quede claro con este live es que no debemos juzgar, debemos más bien simpatizar y no deberíamos romantizar tanto el embarazo y la maternidad. Ustedes saben que yo soy una ahí ya está, una súper novata en el tema. Por eso estoy tratando de hablar con personas que saben bastante, como mi invitada de hoy, que se llama Rocío. Rocío Barrios, ella también está acá en New Jersey. Rosy, ¿cómo Hola, estás? Milau, ¿cómo estás? Qué emoción No te verte. escucho. Qué emoción verte. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Espérate. Ya, yo te oigo Ya te escucho. perfecto. Ah, ok, Perfecto. listo. Sí, ¿Cómo yo te oigo estás? bien y te oigo bien. Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo has Bien, les estaba estado? ¿Cómo mostrando, van? ¿Cómo van la chiqui y tú? les estaba mostrando mi barriguita, que estoy Cosita. súper feliz mostrándosela a todo el mundo, así como en verdad quiero que salga más para mostrar mi barriga, ¿sabes? Como que yo estoy como respeto a las personas que no les gusta mostrar la barriguita ni nada, ni que se las toquen, pero yo soy como, quiero que me vean mi barriguita. Entonces, Hermosa, hermosa, está divina. Es que tú justo estabas diciendo varias cosas que me parecían re claves y era que uno debe simpatizar, no romantizar, y que desde ese simpatizar cada mujer madre vive su gestación a su estilo y a su manera. Y todas son viables, todas, absolutamente todas son viables. Y hay mujeres que lo viven desde el miedo. Bueno, ahora más adelante vamos a conversar eso. Y todo es ay, esperable, todo es valorativo y todo cabe, absolutamente todo cabe. Ujú. total. Bueno, yo primero quiero que tú nos hagas como un resumen de quién eres, porque, o sea, yo estoy súper emocionada de hablar contigo porque yo ya te he escuchado hablar bastante y me encanta todo lo que dices, todo el tema de holístico, cómo manejas tu profesión es hermoso y tú sabes que yo soy muy de ese Sí, por ahí. me encanta. Entonces, quiero que te presentes y que nos hables un poquito de ti. Yo sé que tú eres una experta en maternidad, en mujeres, entonces adelante. Tan linda, muchas gracias. Yo también te admiro y te aprecio muchísimo y me encanta también todo el contenido que haces y las clases de yoga que te prometo que en algún momento voy a lograr ir a Central Park y hacerlas contigo porque me Por parecen favor. divinas, divinas. Bueno, les cuento quién soy yo. Mi nombre es Rocío Barrios. Yo tengo una formación como médica, como psiquiatra, una formación formal. O sea, me gradué pues en Colombia, soy colombiana, me gradué en la Universidad del Rosario e hice la especialidad en la Universidad del Bosque. Y eso lo cuento pues porque para mí sí es muy importante que uno tenga una estructura absolutamente pues formada, profundizada en las cosas con evidencia y bases científicas y sobre eso construir que también creo profundamente en esto, lo holístico, ¿no? Entonces, cuando yo salí de psiquiatra, me di cuenta que había una grandísima falencia en la maternidad, porque la maternidad
es una parte del psiquismo y es como un estado, y tú ahorita nos lo vas a contar, es como si tú estuvieras transitando un nuevo estado de vida, no es solamente Como pues pierdes tu el tema. personalidad y llegas a crear una nueva. Exactamente, y no es Ujú. así, no es solamente hacia el vínculo que estás construyendo con el bebé, sino hacia una nueva manera de mirarte. Y desde allí, pues hay un montón de preconceptos o de reflexiones o de cuestionamientos que uno se hace en el tiempo de la maternidad y también desde lo biológico y desde esto que les estoy hablando, que es como una gran crisis de vida, pues puede haber situaciones afectivas que pueden ser un poco más intensas del usual y uno asustarse o sentirse pues como extraño o sentirse como un poco como ajeno inclusive a lo que es uno mismo, como que no se halla. Y eso es parte esperable de la crisis de la gestación y después de la crisis del posparto y luego de la crisis del ¿Qué, inicio de la crianza. ¿Mm? qué crees que es más difícil, la parte de la gestación o la parte de la maternidad? Porque son Son cosas distintas, sí. totalmente diferentes y yo he Pues, escuchado mucho el tema de la depresión postparto. Mucho. claro, ahí va mi historia. Entonces Ujú. yo pensaría que es un continuum que tú en la medida en que le puedes poner atención a las señales de alerta que tu mundo emocional te está mandando, ¿sí? Que te las dice a través de, por ejemplo, de sentirte a veces muy agobiada o a veces demasiado asustada. O sea, todas las emociones en el mundo interno son válidas. El punto es la intensidad con las que tú las sientas, lo que tú las sostengas en el tiempo y lo que te alteren o no te alteren tu vida diaria, porque las emociones siempre están para protección. Entonces, si uno le pone atención a esas sensaciones que uno tiene en la gestación y se hace cargo de ellas y las piensa y las conecta con que con qué será que me está, qué es lo que digamos que sienten mucho miedo. Si Ujú. conectamos desde dónde viene el miedo y lo podemos ir resolviendo en el tiempo de gestación, van a tener un parto tranquilo, un posparto tranquilo, un inicio de crianza tranquila. Pero el parto, y eso sería pues charla otra larga, pues, pero el parto es un rito y dependiendo de la vivencia del parto, sí puede romper de una manera muy abrupta. Si tienen una vivencia que les generó un alto impacto emocional, sí puede romper de una manera muy abrupta toda la armonía, por ejemplo, que vienen en el embarazo o todo el ruido que viene desde el embarazo genera mucho más ruido si uno tiene una vivencia de parto que no haya sido de una forma pues cuidadora y protectora hacia uno mismo. Entonces, por O eso el sea, posparto es una situación de vulnerabilidad emocional. O sea, todos los pospartos, todos tienen, son una situación de vulnerabilidad emocional. o sea, la maternidad, de cómo la vivas emocionalmente, depende mucho de cómo viviste el parto. Sí, Ok, imagínate. O wow. sea, y uno no le da tanta importancia a eso, ¿me entiendes? O sea, es que los seres humanos, todos los seres humanos nos construimos desde lo que para nosotros significan las cosas, la emoción que sentimos ante lo que estamos viviendo. Y el rito del parto es una de las vivencias más intensas que se tienen en la vida. Intensas. O sea, es un momento y tú que haces respiraciones profundas, que haces yoga, que haces meditación, fíjate que conscientemente tú puedes llegar a estados de conexión contigo muy profundos. Total, total. Yo El nunca lo parto he es, vivido, esa es mi idea, eso es ahí donde quiero ir, pero no sé. O sea, todavía no sé cómo vaya a ser mi parto, vamos a ver. Pero esa es la idea. Una amiga lo describe como un orgasmo prolongado. El parto es le cierto. encanta. Le Sí, encanta eso. exacto. El parto puede ser un orgasmo prolongado, exacto. Es una sensación de placer extremo o puede ser una sensación de dolor extremo o puede ser una sensación de miedo extremo, dependiendo de cómo tú te vayas preparando contigo misma en este tiempo de gestación.
sea, me parece súper lindo de ti, por ejemplo, que tú estás muy conectada con tu gestación y con todas las vivencias que estás sintiendo en tu gestación. Ujú. Y tus vivencias no necesariamente todo el tiempo son de satisfacción o de gozo o de extrema alegría o de sensación de enamoramiento, ¿sí me entiendes? No, seguramente tú has tenido vivencias de miedo, vivencias de rabia, vivencias de frustración, vivencias de qué será lo que va a pasar, de grandes expectativas. Y eso Eso, genera, y tú estás conectada con todas, ¿o no? ¿Mm? eso creo y eso intento. Y yo Eso creo intentas. Ujú. eso intento, o sea, no sé si lo estoy haciendo totalmente bien, no sé, pero intento escribir, intento conectarme, intento meditar, mi yoga, y yo creo que se me facilita de algún modo porque creo que me he preparado por mucho tiempo para este momento, sin saberlo. Me he Ujú. preparado con el yoga, con la meditación y con, no sé, cómo ha sido mi vida. Pero lo que yo sí te quería decir era que primer trimestre, segundo trimestre, tercer Sí. trimestre, son cosas, y me he dado cuenta, no he llegado al tercero, pero me he dado cuenta que el primero y el segundo son cosas totalmente diferentes para mí, y menos mal que yo escribía, porque yo creo que a muchas mujeres se les olvida cómo se sintieron de bien o mal, porque pues porque se olvida y porque uno está conectado como quiero que el bebé, y muchos se enfocan como quiero que nazca, nazca y nazca, y no se enfocan en ese proceso del embarazo, cómo ha sido, y de conectarse ahí, de sanar, de conocerse, de todo. Y yo te cuento que mi primer trimestre, y lo tengo escrito, menos mal, me acuerdo muy bien porque lo escribí, fueron, fue muy duro, o sea, sentí, no es muy duro como muchas mujeres lo han experimentado, pero yo sentí mucha frustración y y yo creo que fue también porque físicamente me sentía agotada, fatiga, no quería hacer mi ejercicio, no quería levantarme temprano, y yo siento que sentí como una leve depresión también, o sea, fue como, y yo con la única persona que lo hablaba era con mi novio, yo le decía, no sé por qué me estoy sintiendo así, pero necesito, o sea, no tengo ganas de nada, o sea, quiero solo llorar. No lloraba ni siquiera, pero o sea, quiero llorar, o no, ni siquiera sé si quiero llorar. Y ya en este Ujú. segundo trimestre todo cambió, o sea, ya me siento con más energía, más conectada, o sea, muy diferente. El tercer trimestre creo que va a ser también otro camino súper diferente, pero me estoy conectando con esas dos, pues con esas dos etapas, ¿sabes? Pero, Eso, y te iba a escribir, te iba a decir, en mi journal tengo, hoy me siento, o sea, no me gusta escribir eso, pero creo que me sentía literalmente así, hoy me siento miserable. Ah, y yo me reía con mi hermana gemela, y yo, mire lo que yo escribí este día, hoy me siento miserable. no, Entonces, son como muchas emociones. es valiosísimo lo que estás diciendo, pero valiosísimo. Ojalá esto que tú estás diciendo lo vean muchas mujeres. Entonces, fíjate que orgánicamente lo estás hablando y es así, o sea, en todo lo que tiene que ver con lo emocional, uno no tiene cosas estrictas, pero se trata de poner desde unos esquemas para poder hacerlo educativo, vamos a ponerlo así. Y justo las, el embarazo a nivel emocional se divide por trimestres. ¿M? Entonces, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, tal cual. Entonces vamos a este primer trimestre que tú dices. Voy a hacer una anotación aquí que ojalá la pongan en mayúscula y, y las personas que transiten este primer trimestre se acuerden y es que no tiene nada que ver con que están rechazando al bebé. Todas las emociones que sientan no tienen nada que ver con que están rechazando al bebé. Ujú. Y, y es lo esperable en un primer trimestre es sentir lo que tú sentías, o sea, una sensación de a veces de No sé. desasosiego, de frustración, de una sensación de no hallarse, una sensación de cansancio, de agotamiento, y no es solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. O sea,
Por un lado, pues estamos cambiando hormonalmente y las hormonas, o sea, las sustancias que producen, las zonas del cerebro que producen las hormonas y las zonas del cerebro que producen las emociones son absolutamente, así van súper de la mano, súper integradas y son como simbióticas, por ponerlo así. Entonces, claro, para que tú puedas sostener la gestación, sobre todo el primer trimestre, hay una cantidad de hormonas, sobre todo pues la famosa gonadotrofina coriónica, que va de la mano de otras hormonas que van conectadas con los neurotransmisores cerebrales que te hacen a ti sentirte en ese estado como de desgaste. Además, si lo vemos psíquicamente, psicológicamente, pues si tú estás en tiempo de creación, ¿sí? Entonces también estás en tiempo de estar como en conexión contigo, en Contigo. conexión contigo. Y porque además, así como el rito del parto es una gran carga emocional, o sea, una gran gasto de energía, el tiempo de este primer trimestre, también toda tu energía psíquica se está focalizando en sostener el inicio de la vida. Y eso es muy importante tenerlo claro. O sea, toda tu energía, así que como el cuerpo es sabio y la mente también, o sea, el cuerpo es sabio, es algo orgánico, natural, pues toda tu energía se va al lugar de tu cuerpo que necesita la energía. Ujú. Entonces, pues obviamente te sientes cansada, te sientes agotada, te sientes, encima de todo, pues hay todos los cambios físicos que hay que son incómodos y te sientes con dudas porque tú estás entrando a un nuevo lugar de tu vida y de tu mundo que desconoces. A partir de aquí tú eres diferente y estás empezando ese tránsito y todo lo desconocido uno lo hace con una cuota de miedo, Ujú. siempre con una cuota de frustración porque es un duelo. Y uno también está dejando esa individualidad, esa autonomía, esa parte, una cuota de la libertad que uno tiene de ser lo que uno desea ser y ya aquí empiezas a pensarte y a sentirte en dos, ¿sí? Pero eso es la preparación que tú tienes. Entonces, cuando tú dices, es que me sentía como deprimida y me sentía con ganas de llorar, pues te estás dejando una parte de ti, claro, es lo esperado. Es que no es solamente que tú te conectes con el bebé y tú has usado mucho la palabra conexión y te la agradezco profundamente porque es que uno tiene que estar en un estado de conexión con todo lo emocional, sin juzgarlo, sin cuestionarlo, sino reflexionándolos, sobre todo sin juzgarlo. Por eso te digo que ponerlo en mayúsculas, que no se lo juzguen, ni tiene que ver con el bebé. Todo lo contrario, ustedes si se conectan con las emociones de la gestación, ¿sí? Exacto, hasta el cambio más hermoso trae duelos. No sé quién lo puso ahí, pero Ay, exacto, tal Lu- cual, hermoso, hermoso eso. Entonces, si se están conectando, aquí hagan de cuenta que uno tiene un útero emocional y el útero biológico. Si ustedes están conectadas con su útero emocional, que es su casa, es su hábitat, pues están sintiendo todo lo que tú estás diciendo, Laura, en mayor o menor grado. Hay personas que sienten más angustias, hay personas que sienten más miedos, hay Totalmente. personas que sienten más tristezas, hay personas que sienten más frustración, hay personas que sienten más situaciones de tensión ante lo inesperado, porque todo es nuevo. Y es Entonces, es importante, esperable. y es importante no compararse, porque hay muchas Así. mujeres que hablan con antiguas mamás. De, de hecho, mi mamá, sin quererlo, ella me hizo sentir también como yo tuve gemelas, yo te tuve a ti y yo nunca sentí eso. Entonces yo prefería no hablar con ella, ¿sabes? Como que Ay, divina lo que acabas de decir, o sea, y ahorita hablamos de las mamás, pero me y parece sin querer. bellísimo también, súper importante lo que acabas de Ujú. decir, porque fíjate que sin querer lo descalifican o desprecian algo que es tan significativo. Y te aseguro que tu mamá sí lo sentía. Lo que pasa es que imagínate que cuando uno, lo voy a poner al final, pero lo voy a conectar con el principio. Cuando uno tiene el bebé en el posparto, que está la famosa oxitocina, ¿sí? Que es la hormona del vínculo,
La oxitocina tiene otra capacidad, ¿sí? Otra función, y es que te da amnesia de las sensaciones incómodas que tú tuviste a lo largo de la gestación y en el tiempo de parto. ¿Para qué? Porque volvemos al tema de que el cuerpo y la mente son sabias para preservar la especie y que entonces tú tengas memoria selectiva del estado de gozo, y por eso es que uno dice, ay, no, no fue tan grave, no, es que fue Estamos divino, no, presentes. no fue tanto, ¿sí? Y la otra razón es por lo que tú acabas de decir hace un ratito, porque a uno se le olvida conectarse con el momento presente del proceso de gestación, y estás como con el afán de que, ay, que pase rápido y que entonces por favor tengamos ya el bebé, ¿sí? Y Y por eso es no lo más, esto. y Uh-huh. por eso creo que una de las cosas más importantes, lindas, y el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé es tener un journal, escribir Total. todos los días cómo te sientes, para que él sepa también qué pasó en ese momento y pueda saber todo en su subconsciente, en su vida, por qué pasan cosas como que él no quiere o si quiere. Entonces, por eso yo Total, estoy, total. escriba y escriba. El día que yo no tengo ni idea de escribir, escribo algo y me sale algo. Y algo súper Siempre. interesante. Eso es cierto, eso es Ujú, cierto. O sea, la escritura es un estado terapéutico per se, y ujú. nosotros se nos ha olvidado esa herramienta tan poderosa que tenemos. Y lo que tú dices también es cierto. Yo creo que cuando tu bebé nazca y cuando crezca y tú le puedas decir, mira, esta fue mi historia mía, mi historia hacia ti, y esto nos hizo construirnos juntos, y este es realmente, ese es nuestro vínculo, es el vínculo real. Es que el vínculo real no es estar todo el tiempo con cara de felicidad y dándole pues la mejor alegría a los hijos, ¿no? El vínculo real es decir, mira, todo esto existe y coexiste en todos nosotros, y yo te sostuve y te contuve y te mantuve conmigo porque estuve conectada conmigo. Entonces, por eso pude sostenerte a ti, y estuve conectada conmigo con toda esta gran espectro de emociones que tú también vas a sentir igual, ¿sí? Y tú te vas a poder conectar con ellas. Y eso es re bonito, ¿sí? Requete importante. Y es requete importante porque también ayuda poderosamente a otra cosa que tú dijiste hace un ratito, que es a no romantizar la gestación. O sea, a nosotros nos han vendido hace mucho tiempo el tema casi como de novela, de que tenemos siempre que estar, que la gestación es divina y que estamos pues en estado de gozo permanente. No, la gestación es un Una estado, montaña rusa. sí, es una montaña rusa, exacto, es un estado altamente creativo, pero es Ujú. volátil, es muy volátil a nivel emocional, y así necesita ser por el mismo estado creativo, porque si no, no puede tener movimiento, y al no tener movimiento, pues no puede tener gestación. ¿Mm? Entonces, todo eso sucede en el primer trimestre, así que no se asusten, y de verdad no están rechazando al bebé. Y si por alguna eventualidad, hay embarazos, por ejemplo, que no son no planeados, no deseados, y tienen una gran dualidad con respecto al embarazo y con respecto a lo que están viviendo, tampoco el bebé como tal lo está sintiendo. O sea, en el primer trimestre, el bebé sí percibe, digámoslo así, o sea, la percepción es algo muy profundo que todos los seres humanos tenemos, sí percibe a la madre, ¿sí? Pero no percibe, hagamos de cuenta que son las capacidades emocionales superiores, que son toda esta cantidad de sensaciones al 100% que sentimos. Si lo sostenemos con nosotras y está dentro del útero y está en ese estado creativo de esta sensación de útero emocional, porque está ahí, a pesar de que tengamos severos ruidos, de que no tenemos claro a qué hora sucedió esto, tenemos mucho miedo, tenemos muchas dudas, tenemos mucha tristeza, tenemos Además, dicen muchas que agonías. inconscientemente uno lo desea, que Exacto, consciente o inconscientemente, exacto. entonces siempre va a ser deseado. Así tú no quieras,
puede ser algo, exacto, porque exacto, por eso está ahí. exacto, Ujú. exacto, exacto, exactamente. Y ahí lo estás sosteniendo, en ese estado creativo de ese deseo primario, exactamente. Y ahí, y esa pulsión de vida, que es algo muy primario, muy profundo, es lo que está sintiendo ese embrión, porque es un embrión, ¿sí? Y lo tenemos que nombrar desde lo que es, o sea, es un embrión. Entonces, al ser un embrión, pues lo que sientes son cosas muy primarias, muy profundas, muy de la energía del universo, muy de la naturaleza, no todo este ruido que tú estás viviendo, como todo este sismo. Hagan de cuenta que los embarazos que no, que llegan en situaciones difíciles de la vida, pues uno está como en un tsunami, ¿no? Ese tsunami que tú estás, en donde tú estás, no lo estás sintiendo ese embrión, ¿sí? Eso Ujú. lo estás sintiendo tú. Entonces son dos cosas que tienes que resolver. Tu tsunami, ¿sí? Y luego, sí, con mirar cómo vas conectándote con la gestación. Pero ese embrioncito no está sintiendo el tsunami. ¿Es claro lo que trato de decir para que no Sí, se culpen? Ok, vale. claro. Entonces, porque ahí vienen un montón de culpas, ¿no? O sea, y esto, yo siempre hago esta diferencia porque todo lo va a sentir el bebé. Es que tienes que estar bien. Es como si fuera un No puede mandato y sentir de varita excesiva. mágica, ¿sí? O sea, exacto. No puedes sentir tristeza. Eso es lo que yo Claramente te que sí. iba, esa era una pregunta que yo te iba a hacer, porque si nos han dicho eso, el bebé siente todo lo siente el bebé, pero también se nos dice, tienes que sentir todo, lo negativo, lo positivo, la felicidad, la tristeza, la emoción, la frustración. Entonces, cuando yo estoy triste y deprimida, pero yo no quiero que mi bebé lo sienta, segundo trimestre, ¿él lo va a sentir? No, entonces vayamos al segundo trimestre. Entonces, el primer trimestre es esto. Acuérdense que estas divisiones son movibles, ¿no? O sea, vuelvo a Sí. lo mismo, todo lo emocional no es exacto, nada, nada, nada de lo emocional es exacto. Pero entonces, volvemos a las capacidades mentales y emocionales superiores. Uno necesita una base biológica cerebral para poder sentir, entender, percibir, decantar todo lo que nosotros decantamos, más lo que tiene que ver con la parte holística de lo que nosotros creamos, ¿sí? Y desde eso, pues nosotros somos seres de la naturaleza y si nosotros estamos en ese estado de gestación, pues el bebé hace parte, ese embrión, luego ese feto, pues hace parte de esa naturaleza per se, y lo que está sintiendo el bebé es ese deseo con el que tú estás conectada porque tú lo estás sosteniendo del lado de la vida. Y al sostenerlo del lado de la vida, hagan de cuenta que uno tiene capas. Entonces, la capa más profunda tuya, esa es la que siente el bebé, ¿sí? La profunda tuya, el estado de conexión y de arraigo con esa gestación. Luego hagan de cuenta que hay más capas, ¿sí? Que son las capas del sentir miedo, del sentir angustia, del sentir dudas, del sentir tristeza, que es uno con uno, porque no es hacia el bebé que lo está sintiendo, es hacia la situación. Vamos de cuenta que vamos a dividirlo también de manera educativa en gestación y embarazo. La gestación es la conexión que tú estás teniendo desde ese deseo primario de arraigo, de conexión, de sostener a ese embrión, a ese feto y luego a ese bebé en tu útero, ¿sí? Contigo, en tu útero mental y en tu útero biológico. El embarazo son todas las situaciones emocionales que Cambio de tú estás eh, cuestionándote, asustándote, temiendo, entristeciéndote ante el cambio de estatus emocional que vas a tener, ¿sí? Porque es que es un cambio de estatus, o sea, y el cambio de estatus es que tú de identidad. ser un ser individual vas a ser otra vez un ser dual. Y eso genera un montón de implicaciones emocionales porque, por ejemplo, si tú eres, no tú, sino
estoy en general. Si tú eres una persona que dentro de tu estatus de individualidad contigo te has construido de una forma muy cuadriculada, muy de el deber ser, muy de que todo tiene que salir de determinada manera. Y eso te da a ti tranquilidad, porque cada ser humano en la medida en que va creciendo y teniendo autonomía, pues se construye de una manera muy particular y única para que uno pueda tener armonía. ¿Y el embarazo qué es? El embarazo es un caos, o sea, ¿sí? Te saca de esa situación que tú tienes de control, de estar siempre como proyectándote y todos los días te sientes de maneras distintas, pues ¿qué pasa con esa armonía interna? Pues te asustas un montón y te cuesta mucho trabajo ir aceptando y navegando lo inesperado, porque desde tu estatus, de lo que tú te has construido a ti misma, lo inesperado es algo que no cabe demasiado en tu vida diaria y lo podías manejar pues porque no estabas en un estado de embarazo que es un estado inesperado permanente. Entonces te cuesta más trabajo acomodarte y eso es lo que te genera angustia, miedo, tensión, incomodidad, no la gestación, no el deseo hacia el bebé. Son dos cosas. Es como los mecanismos de adaptación que uno tenga ante situaciones nuevas que a uno le generan mayor tensión en la medida en que uno es menos adaptativo porque tiene mecanismos a veces muy rígidos o menor tensión en la medida en que uno tiene mecanismos que son más flexibles. Exacto. Uh-huh. Sí, exactamente. ¿Y cuáles son los mecanismos? O sea, cuando uno, por ejemplo, tiene una aceptación total de algo, cuando uno está familiarizado con lo inesperado en general o en particular. Incertidumbre, o sea, es como, Exacto, exacto. Cuando uno tiene como la posibilidad de tener siempre aquí como en el escenario emocional de uno la capacidad de sentir asombro, de sostener los riesgos, de estar de más hacer cosas. presente también. Exacto, de estar más presente. Esas son capacidades más adaptativas que tú entonces, pues te llega el embarazo y tú puedes entonces irte acomodando porque utilizas tus recursos que tienes a mano. Todos tenemos esos recursos, todos tenemos de todos los recursos, pero el arte está en que cada ser humano, que esa es la belleza del ser humano, utiliza de una manera única, hace como un mix de ciertos recursos y utiliza más unos que otros y hacemos esa mezclita y con eso es que vamos funcionando. ¿Mm? En el embarazo, todo eso se dice, tenemos que hacerlo de otra manera. No podemos usar los mismos o no los podemos usar de la misma manera. Entonces, eso también nos asusta. El segundo trimestre tiene un plus divino y es que como ya está bajando la gonadotrofina coriónica, que es como la que más nos pone con esta sensación de cansancio, de la habilidad emocional, se llama así la habilidad emocional, es cuando tú como que te sientes bajoneada, llorosita y no entendías por qué y demás, eso le da mucho la gonadotrofina coriónica. Entonces, como ya está bajando y están subiendo pues otras hormonas que son hormonas que están más relacionadas como con el gozo, ¿sí? Y sientes al bebé, que el otro día leí que en una Ayer, story, te oye, por favor, sí, cuéntalo ayer porque fue la fue divino, primera vez que ¿viste? Yo te vi, sigo todo, sí. Entonces, que me terminé parece de hacer, divino, terminé cuéntalo, de hacer cuéntalo. un video de yoga y me Uh -huh, senté en el sofá y uh yo -huh. sentí, y una amiga me dijo, son como si sintieras mariposas, que estuvieran Sí, mariposas como ahí bailando. pececitos, Y sí, yo, como sí, pececitos, sí, o exactamente. mariposas. Uh -huh, No, fue hermoso, Rosy, fue hermoso, en verdad. uh -huh, En verdad, yo creo uh -huh. que la primera vez que ves al bebé en el ultrasonido y cuando lo sientes, son momentos en los que dices, wow, tengo a alguien aquí. O sea, esto es verdad, esto es real, porque muchas veces como que digo, no, o sea, no me las creo. Exacto, porque acuérdate que como también nosotros somos seres racionales, pues tenemos que constatar, o sea, y eso es esperable y es necesario y es súper saludable también. Entonces, el sentir al bebé te da a ti la posibilidad de constatar que sí es real lo que estás viviendo. ¿Mm? Porque además el primer trimestre se sienten un montón de malestares
Sí, a sí, nivel físico, a nivel emocional, y no se siente el embrión para nada. Entonces también eso es otra cosa que genera como una alerta de que además aquí en el imaginario, cuando uno lo siente, porque el miedo más grande que uno tiene es que uno no sea capaz de cuidar a ese bebé. Y como uno no lo puede constatar, y sobre todo el primer trimestre uno no lo puede constatar, es un acto de fe con uno mismo y de confianza en uno, que el mejor tal cual. lugar del mundo, suceda lo que suceda, es uno, ¿sí? Y que uno no tiene el poder de saber qué va a pasar, pero sí tiene el poder de confiar en ese cuidado y que uno lo está cuidando. Pero el primer trimestre no se siente eso, entonces eso también genera una alerta. El segundo trimestre, cuando tú lo empiezas a sentir, te da un estado de gozo porque te da la conciencia también de que lo estás cuidando. O sea, el sentir al bebé es, está bien, ¿sí? Está bien. Es como la sensación, o sea, no, en realidad no sabemos cómo está, siempre está bien dentro del útero, porque el útero es un estado transitorio entre el mundo que no conocemos pero que existe y el mundo racional de esta conciencia. Es un estado divino. El bebé dentro del útero de verdad siempre está en estado de gozo, está en un estado de penumbra, está en un estado siempre de muy mullido. El útero es un lugar tan sereno, tan seguro, tan estable, tan armónico, tan tranquilo. El útero es un bello lugar en el mundo. Uno siempre desea volver al útero de la madre, siempre cuando nosotros hacemos cosas que nos generan mucha alegría, mucha satisfacción, mucha ternura, ¿sí? Muchos sentido así como de estar uno sintiéndose como en mucho estado mullido, ¿sí? De comodidad. Estamos en el útero de nuestra madre, en ese recuerdo, de esa sensación, de ese útero. Entonces confíen en eso, o sea, el mejor lugar del mundo es el útero. ¿M? Y el Total. bebé entonces desde allí siempre está cómodo, siempre está bien, no conoce otra cosa y todavía no tiene la suficiente conciencia para decir, ¿cómo me estoy sintiendo? No, él se siente cómodo, ¿sí? Él se siente bien porque no está pensando, ¿sí? Entonces todo el tiempo de gestación él se siente en el mejor lugar del mundo porque le está proveyendo de todo, ¿sí? Entonces, Yo creo no que tiene cambios de temperatura, por ejemplo, ¿sí? No tiene cambios de temperatura, no tiene dolor, ¿sí? No tiene sensación de estímulos externos así súper extraordinarios para nada, ¿sí? Entonces, siempre hay un estado estable de mucha armonía. Entonces, para terminarte la historia, entonces, claro, para uno como madre, vuelvo al embarazo. Entonces, la gestación es un estado permanente de gozo, de armonía, un lugar, el lugar más seguro y más cómodo que uno ha tenido, que uno siempre va a estar ahí bien. Pero en el embarazo, para seguirlo viviendo, entonces tú dices, ¡ah! Lo siento, yeah, sí, estoy cuidándolo bien, sí, estoy cuidándolo bien porque lo estoy sintiendo y eso da como un shot de energía y como un estímulo para seguirlo cuidando, ¿ya? Por eso es que también lo sientes así. Sí, no, fue hermoso. Fue hermoso y también me gustó mucho que hablas mucho de la confianza, 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 que el bebé está bien. Y yo creo que esa es como la palabra más importante durante el embarazo y es confiar. Confiar en tu cuerpo, confiar en la sabiduría de tu cuerpo. Uno tiene que confiar. A veces solo se necesita confiar, nada más, tener fe. Así Entonces, es. Tú eres la mejor persona y el mejor lugar donde está tu bebé, ¿sí? Y tu cuerpo es su hogar, ¿sí? Y uno tiene que confiar en eso. O sea, vuelvo a las capas, o sea, esta capa profunda, aquí podemos tener todos los cuestionamientos, pero si uno tiene esta capa profunda con uno mismo, de confiar en eso, pues estos cuestionamientos solo los puede uno resolver prontamente o se minimizan de una gran manera, porque lo que pasa a veces es que uno se desconecta de esa profundidad de uno. Entonces, claro, le gana todo este ruido de racionalidad. Y este ruido de racionalidad viene de situaciones pues de la historia de uno,
viene de situaciones pues que tienen que ver con las creencias o los mandatos o las Memorias. comparaciones, ¿no? Que de una, no, es que a mí me fue así, uy, tú no estás sintiendo esto, uy, tal cosa, así. No, o sea, cada mujer lo siente de una manera única, propia, y cada embarazo uno también lo siente de una manera única, propia. O sea, yo siempre Uy, he tenido una manera de decir las cosas y es, mira, yo soy muy sabia, yo tengo 3 hijos, yo soy muy sabia con mis 3 hijos, ya son grandes, pero yo soy una total ignorante del tuyo. La que eres sabia eres tú. O sea, pero yo soy muy sabia con mis 3 hijos, ¿m? Pero no tengo ni idea, ni idea, ni idea de el tuyo y de tu gestación, ¿sí? De tu gestación y el tuyo lo sabes tú, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir trabajando. O sea, yo no te voy a hablar desde lo que yo sé con respecto a lo mío, sino desde lo que tú vas a saber de ti con respecto a lo que tú no ves de ti, que es distinto. Ahí es donde yo organizo los espacios terapéuticos. O sea, los espacios terapéuticos los organizo desde ven a tu confianza, ¿m? Ven a tu centro, ven a tu calma. La confianza da calma. Por eso tu alma en calma. tiene tu Me alma en encanta. calma, exacto. La confianza da calma, pues tiene todo un sentido porque la llamo así. Y es que el centro de uno es la calma, pero para tener calma uno tiene que confiar. Entonces volvemos a lo mismo. Si tú estás aquí en este estado de gestación, en el segundo trimestre, sientes la confianza que tú, el mejor lugar del mundo que tiene ese feto, que es un feto biológicamente hablando, eres tú, Ujú. que tú lo estás cuidando desde lo mejor que tú tienes, que tu cuerpo está haciendo todo por sostenerlo. Todo el ruido, porque uno pues tiene ruidos acá, todo ese ruido, tú lo puedes nutrir de esa confianza y lo puedes resolver de una manera distinta. ¿Mm? Todos los miedos, todas las angustias, todos los temores, todos los cuestionamientos, o sea, es que uno hay veces se juzga un montón, ¿sí? Y yo creo también que, por ejemplo, todas estas cosas que se hablan, ¿no? De que, y tú no estás sintiendo esto. Y pilas, porque si tú estás trasnochando, eso le hace daño al bebé. Todo es casi como que le hace Todo daño al el bebé. Y mundo uno quiere es como, opinar. o sea, Y a sí, qué veces afán. te quiero opinar. Y uno lo Ajá. más importante es que Ujú, entre por acá y le salga por acá y ya. O sea, a mí me ujú. encanta escuchar experiencias, me encanta escuchar experiencias buenas. Las malas, digo, ok, me entró y ya me salió porque ya, o sea, es O válido las también. filtras, Válido ¿sí? también. Exacto, las filtras y es, ok, es su experiencia, o sea, es lo que le pasó a esta persona, es como lo percibió, es como lo registró, es como esta persona tuvo esa vivencia y como nosotros tenemos vivencias únicas y propias, por ejemplo, a ti, estoy segura que cuando tú haces yoga y demás, hay gente que, y no le hace daño al bebé esta posición, y por qué entonces no sé qué, y no deberías No hagas hacerla, y sí eso, deberías, no hagas eso es me da invadir miedo un con mi bebé, espacio. yo conozco mi Exacto, cuerpo, o sea, yo no voy a dar más exacto. que lo que no sé y no soy Muy una bien. novata, exacto. Ajá, ajá. Y tú todo lo que estás haciendo lo estás haciendo confiando en que cuidas a tu cuerpo para cuidar a tu bebé. ¿Ves? O sea, eso es divino. Y estoy segura de que hay N personas que te han dicho, no haga eso, Sí. ¿sí? No se ponga de cabeza. Bueno, yo como no tengo ni idea de cómo se llaman las posiciones, entonces te voy a poner, no se ponga de cabeza, no se ponga pues de abdomen, no se tire al piso, no abra tanto las piernas, no haga, qué sé yo, mil No, cosas, ¿sí? inclusive me pasó que estábamos hablando del parto, pues yo sé que el parto yo quisiera de una forma, pero eso depende en el momento cómo se dé, o sea, es válido Ujú. cualquier forma. Y yo me acuerdo que yo estaba hablando con mi suegra y yo no, es que yo quiero tener el bebé así. No, 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 así no. Y yo dije, bueno, ya, la voy a aceptar, me va a entrar por acá, me va Ujú, a salir por ujú. acá, no voy a Exacto, decir nada, ujú, adiós. ujú, Pero además exacto. no dejar que cositas así como que a uno lo afecten, porque mucha Ujú. gente va a querer opinar. De pronto quieren lo mejor para ti, pero muchas veces no lo están haciendo. Exactamente, o sea, Ujú. eso me parece que es re clave que uno siempre tenga claro eso, o sea, todas las personas pueden dar opiniones,
pero no todo el mundo da realmente opiniones, sino da mandatos. Y uno tiene que tener muy claro cuándo es una opinión, cuándo es un mandato. Cuando es un mandato, decir, ah, cierto, aquí es un mandato, voy a filtrarlo como su opinión, volverlo siempre una opinión. Y cuando uno vuelve eso una opinión, uno dice, pues yo comulgo o no comulgo con esa opinión. Y ya está, pero lo ponen en el afuera de uno. Y uno Total. siempre tiene que tener claro que uno a nadie le puede decir, no, es que tú deberías hacer esto. No, no, no. Uno lo único que debe hacer es morirse. O sea, todos nos debemos Ni a morir en algún veces, momento. Ya está. Sí, sí, no total, ni a más. veces dar opiniones. Sí. Yo soy de las que a mí no me gusta dar Ujú, opiniones. Si a mí no me han ujú. preguntado, yo para qué voy a dar una opinión. Exactamente, Pero hay gente exactamente. que le encanta dar opiniones. Vale, Creo que a la no me mayoría, sí, y está bien, y pero está que bien. uno también lo aprende a filtrar, porque uno no puede estar toda la vida tampoco, y eso es parte también de ser un adulto emocional, diciendo, ok, comprendo que mucha gente va a dar opiniones, yo las tomo, las dejo, pero no las tomo como propias. O sea, yo puedo Personal. ser capaz de poner aquí es como cuando uno va al sol, pues uno se pone un bloqueador, pero uno no deja de salir al sol, uno se pone un bloqueador, ya está. Y si uno se pone el bloqueador, pues hace toda la conciencia para que no se vaya a arder, ¿sí? Entonces, es lo mismo, es ponerse un bloqueador y el bloqueador emocional hace que es como una película protectora que tú vas construyendo contigo misma, que te permite filtrar todos los estímulos que llegan de la afuera y jamás, esa es una premisa en la vida, uno nunca se debe tomar nada personal, en Nada, pero serio, nunca se tome nada personal, nunca, precisamente uno por de lo que los les estoy cuatro, contando uno de los más de Miguel importantes. Ruiz, ese es Sí, uno de los más importantes. Pero yo les voy a decir por qué. Yo ya les expliqué, pero se los voy a retomar. Y es porque si cada persona, cada ser humano es único en la manera como interpreta a sí mismo e interpreta al mundo, pues uno no se puede tomar personal nada porque pues ya está filtrado por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿para qué uno se va a tomar personal algo que ya está filtrado por esa persona? O sea, siempre te lo va a decir desde la subjetividad, ¿sí? Es de lo que ha experimentado, dificilísimo. de lo que ha vivido. Está. Exactamente, siempre va a estar sesgado desde ahí. Entonces, pues ya ahí no tiene sentido que uno se tome personal algo porque ya está sesgado desde la subjetividad del otro, ¿sí? Y si uno entiende eso, mira, entiende prácticamente todo en la vida, en serio, Mi Ros, y lo practica, ¿no? Es un entrenamiento. total. Mi Rosy, ¿y qué nos puedes hablar de las emociones en el tercer trimestre? Ok, el tercer, Y ya o estás sea, sin aquí nos embargo podemos que quedar, sí, porque claro. estamos, bueno, el tercer trimestre es un trimestre cargado de expectativas, ¿sí? O sea, en el tercer trimestre nos volvemos a sentir pesadas, nos volvemos a sentir pues con esta sensación de que además estamos reteniendo líquidos, ya va a empezar No a dormí bien, yo ya, no yo dormimos, siento como, exacto, exacto, no dormimos sí, bien y acuérdense que el sueño es el reparador tanto del aparato físico como del aparato emocional, entonces es esperable que volvamos con una cuota de vulnerabilidad y hay una parte de uno que está siempre con el afán de que vayamos a ser capaces, esa es una capacidad en el embarazo, es una capacidad de que podamos parir, o sea, de dar a luz un hijo, de tener esa energía psíquica y esa energía física para poder dar a luz el hijo. Entonces uno tiene como dudas, como un miedecito ahí que está yo por sé, allí. yo en este momento, a mí todo el mundo me habla del parto, y yo digo, yo no me voy a Todavía preocupar no, todavía, exacto, todavía no, no. ¿tienes miedo? Y yo, la verdad, no. Exacto, y Todavía no, todavía no. más adelante, cuando se me acerque de pronto un día antes voy a tener miedo. Ya no, o sea, no quiero Y sentir de eso. pronto no vas a tener miedo. Es Y que ahí hay otra cosa que me parece divina, porque es que el parto también a nivel social y cultural, más todas las cosas que han pasado pues alrededor del parto, pues traumático.
que exacto, exacto, pues hemos también como satanizado al parto, ¿sí? Y el parto es un acto de la naturaleza, o sea, todas las mujeres mamíferas podemos parir. O sea, la ciencia ayuda a que si hay una situación de riesgo, pues pueda intervenir. Pero es solo para eso que sirve la ciencia, no para quitarle todo el poder de la naturaleza tan importante y tan significativo que tiene el parto. Entonces, a nivel de gestación, tu bebé, porque esto es algo muy importante, en el último trimestre, el bebé también te está mandando señales desde su mundo psíquico muy primario, muy personal, que se está preparando para salir de su hábitat, del único que conoce. Por eso el parto lo hacen la madre y el bebé, no solo la madre, son los dos. Y por eso es tan importante que uno esté conectado con esa confianza, porque la brújula, el radar, como el pepe grillo interno que tú tienes, es tu confianza, o sea, tu capacidad de sentir que en qué momento, de esa forma cuidadora, es el momento, ¿sí? Y tú ahí sí puedes percibir muchas cosas de tu bebé, o sea, de señales de tu bebé, que él te puede mandar cosas muy primarias, es Como, como un sonar, como por ejemplo, si tú estás con mucho estado de gozo, es porque tu bebé está sintiéndose muy bien adentro y que no es tiempo de salir aún, por ejemplo. O ok. sea, a las mujeres, si uno está muy conectado con uno, por ejemplo, les da un desazón, no se halla, un desazón, y por ahí, después de 2 o 3 días de sentir ese desazón, empiezan el trabajo de parto, pero tienen que estar muy conectadas con esa confianza. Y esa sensación de desazón es ese sonar que le manda esa cría, ¿sí? A su madre para decirle, ya casi, o sea, esto lo estamos poniendo en palabras, pero insisto, el bebé no lo siente así, por favor, pero ya casi estoy preparado para salir, ¿sí? Ya casi estoy preparado para salir, entonces manda como una sensación de desazón, ¿sí? Como cuando uno siente que no se halla, como eso, cuando uno está con esa anticipación de un viaje rico, que uno sabe que ya casi pues se va a llegar el día o que ya se llegó el día y como que en 3 horas tiene que irse al aeropuerto o en 5 horas y uno tiene como esa sensación rica Ujú. de gozo con una buena expectativa que va a llegar uno a un lugar que es muy rico y, o que le tiene muchas ganas, no lo conoce, pero le ha tenido muchas ganas siempre. Esa sensación es la que da el tiempo del último trimestre. Y el último trimestre también te da como una preparación para que lo que les decía en el primer trimestre, que uno está entrando como en esa sensación de dualidad, Ujú. de que de aquí en adelante siempre vas a estar cuidándote tú, cuidando al otro, cuidándote tú, cuidando al otro. El último trimestre estás preparándote también para eso y tu atención emocional está muy centrada en organizar todo, ¿sí? O sea, es lo único que te importa, quiero decir, no te van a dar ganas de trabajar o no te van a dar demasiadas ganas de que te invitan, pues, no sé, a un almuerzo y te va a dar pereza, ¿sí? Es como y estar construyendo el nicho emocional también, el lugarcito, el hábitat donde tú vas a estar en una forma diferente de conexión, haciendo el tránsito, estás preparándote entonces para el rito del parto. En realidad el último trimestre es prepararse con uno mismo para esa dualidad y para lo que el cerebro biológicamente también está haciendo, que se llama la poda sináptica. La poda sináptica es que la sustancia gris cambia ciertos axones, o sea, las neuronas, las dendritas y los axones de esas neuronas se modifican. Eso solamente se hace en 2 épocas de la vida, en la adolescencia y en el posparto, pero el cerebro se está preparando para eso, para que tú puedas estar cuidando a tu bebé, o sea, que la atención emocional se va en un alto porcentaje a construir recursos y te vuelves muchísimo más hábil en responder a situaciones que tú tienes aquí puede haber un posible riesgo, pero superarlo bien, ¿me entiendes? O sea, como esas anticipaciones chéveres que uno hay veces tiene de que de pronto puede pasar algo y entonces uno hace
alguna cosa casi que inconsciente para protegerse, eso se eleva a la enésima potencia hacia uno mismo y hacia el bebé. Y eso se está preparando en el último trimestre. Por eso es que uno está como muy enconchado con uno, sobre todo el último mes. Más lo pesado, más que pues El no dolor. tienes demasiadas ganas de moverte, más la falta de sueño, etcétera, etcétera. Pero se los estoy poniendo como desde lo emocional, les estoy dando pues prioridad a lo emocional para que también comprendan y se guíen por esa vocecita interna de cuidado que el mundo emocional de ustedes les está diciendo que construyamos el nicho de cuidado y el nicho de protección. Total. Yo creo que al final es un periodo, todo este periodo de gestación, es para que tú también te programes y comiences a confiar en ti y a creer. Yo me he puesto a lavarme el cerebro, yo digo a lavarme el cerebro de buena forma, a creer en mí, a decir voy a tener un parto espectacular, voy a conectarme con mi bebé, como que comenzarme a meter yo creo que lo que uno cree, lo crea. Entonces, Así es. como prepararse para eso, comenzar a lavarse el cerebro, esas creencias buenas del parto, de mi bebé, de después de la maternidad y después todo ese camino que ya viene, que es tú más que nadie sabes que es otro camino súper diferente y también, wow, pues todavía yo todavía no estoy por allá, pero wow, 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 y quiero hacer Además, a mí otro me live. encanta eso de ti, que tú dices, yo no estoy allá y te resistes a Sí, estar, que es divino, ¿me entiendes? O sea, ahí es donde te digo que tú estás siempre escuchando tu voz emocional y esa confianza que te dice, no, todavía no estamos en eso, fresca, o sea, ni siquiera lo piense, ni siquiera lo sienta, porque no tiene que obligarse a sentirlo, o sea, construyas en esto, ¿sí? Aliméntese de esto, nútrase de esto y vamos recorriendo ese camino. Entonces, a mí me parece divino siempre eso que tú dices, de que yo no lo quiero pensar, pues no lo tienes que pensar, ¿sí? todavía no. Divino, es divino. Ajá. Mi Rosy, pero sí me encantaría hacer un live contigo ya después de la maternidad, que yo creo que yo lo que más he escuchado es ese posparto, depresión posparto, que más del 20-25% de las mujeres sufren. Y yo lo hablo con mucho con mi novio, como bueno, esto va, no, yo espero que no pase, pero esto es así. Entonces tenemos que estar los dos, porque también, gracias a Dios, estoy con él. Si fuera una mamá soltera, también yo sola, pero con él trato de hablarlo todo, cómo me siento todos los días, cómo estoy, bla, 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 porque quiero que él se conecte conmigo y con el bebé. Creo que es importante la conexión de los tres. Creo que ahí estás diciendo otra cosa súper sabia, y es que siempre nos quejamos, ay no, pues es que los hombres no entienden nada de lo que nos pasa, es que no están pendientes, es que no sé qué. Y tenemos, o sea, ellos se quieren involucrar, pero tenemos que tener claro que ellos están pasando por otro proceso. Ellos también están embarazados, no están gestando, pero están embarazados. Pero este proceso de embarazo es muy diferente, pues porque son masculinos y es perfecto que sea diferente, pero no quiere decir que no se estén embarazando. Entonces, cualquier cosa que uno no explica no existe, ¿sí? Entonces, si uno no les explica en el día con día lo que yo voy sintiendo, lo que me va pasando, cómo estoy, y tenemos aquí un preconcepto rarísimo, o sea, a mí me parece rarísimo, y es que si yo le cuento cómo estoy, me va a dejar de querer, por ejemplo, ¿sí? O sea, son unas cosas que tenemos que digo Creencias. rarísimas, sí, digo rarísimas, pero que son asustadoras. Cuando yo digo rara, es que yo entiendo por qué, pero tenemos que irlas rompiendo, porque si nosotras las hacemos, o sea, tenemos un temor grandísimo como a sentirnos que nos van a dejar, nos van a abandonar, no vamos a ser lo suficientemente interesantes para la persona, o sea, y nosotras mismas nos estamos sobreexigiendo en temas que no tienen ningún tipo de sentido. Y entre más Entonces, real y auténtica, a mí se me hace eso lo más sexy del mundo. claro,
exacto, y además al hombre le parece maravilloso que le cuenten todo porque ahí es donde él también está pudiendo gestar psíquicamente a su bebé y embarazarse los dos. Es que la mujer está embarazada desde lo psíquico que estamos hablando, el hombre está embarazado desde lo psíquico y hay un embarazo en común que se teje a partir de todo esto que los dos están contándose de cómo se están sintiendo y de lo que está significando y de lo que está representando. Entonces hay una historia en común que ese va a ser el nicho emocional que van a tener para la crianza. ¿Sí? O sea, y entre más se cuente y entre más se converse de cómo se están sintiendo y lo que está significando el embarazo para cada uno de ustedes, pues van a tener un terreno abonado, un terreno seguro de que cuando llegue la crianza, pues van a haber muchos más puntos en común, va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos, va a haber una situación pues que fluye mucho más, pues porque ya tenemos un terreno, ¿sí? Pero si lo vivimos en la soledad y en el imaginario de que es que él no entiende nada, pero nunca se lo contamos, o sea, ¿cómo uno va a entender algo que nunca le explicamos? También le comunicamos. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, eso que tú dices me parece súper importante. Y no necesariamente uno tiene, lo hablaremos después, a mí me parece chévere hacerlo como en otro momento para no llenar ya de más tiempo y poner demasiadas cosas. Pero haz de cuenta que no es, si bien es cierto, sí, claro, hay un riesgo de depresión postparto. Lo que más hay en el postparto es un caos, ¿sí? Un caos, un gran caos. Si nosotras venimos preparadas con todo esto que estamos hablando de confianza, de cuidado, de revisión, de conexión, de estar presentes, de trabajar en uno, de mirarse todas las aristas que uno tiene, de habitarse su casa emocional con todas las cosas que uno tiene y que uno es, pues vas a tener un montón de recursos para sostener el caos del posparto. Es que las situaciones afectivas de la vida uno tiene que mirarlas, afrontarlas, sostenerlas, vivir la situación. O sea, uno para poder resolver el miedo tiene que vivir en el miedo, tiene que Sentir. ponerse en el miedo, Tal. sentir el miedo, entender el miedo, mirar desde dónde es, para sostener, para superar o para mirar cómo resolvemos el dolor, tenemos que vivir el dolor. Y lo que hacemos usualmente es evitar las sensaciones. Entonces, si nosotros vivimos todo lo que tenemos que vivir en el tiempo de embarazo, es bastante probable que el caos del posparto, pues lo naveguemos de una manera tranquila, de una manera recursiva, de una manera serena, de una manera en calma con nosotras mismas y eso va a hacer que disminuyamos el riesgo de la depresión posparto, ¿ya? Es Total, como algo así. ¿Mm? total. Ojalá así sea. Hecho está. Así será. Así será. Rosy, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento tan hermosa. No, siempre, siempre, mi Lauri, de verdad, mil gracias por este espacio, por esta conversa y bueno, gracias a todas las que estuvieron también, las que siempre están aquí con la escucha abierta a todo lo emocional. Lo emocional es eso, es conocer, conocimiento, en la medida en que uno se conoce y conoce lo que sucede en este mundo que es el que nos rige, pues todo se puede armonizar, todo, todo. Total, total, total. Mil gracias, mil gracias y espero verte pronto para hablar el tema de maternidad más adelante. Pero Más adelante. Claro que sí, aquí siempre lo que necesites, aquí estoy para todas y para ti, siempre. gracias, mi Rosy. Un besito. Bueno, Que gracias a descanses. todas. Chao, chao, lo Gracias a mismo, todas que las que estuvieron descanses. acá. Divino. Chao, chao.